Seguimos resolviendo problemas de exámenes y en esta ocasión resolveremos vectores perpendiculares. Vamos con el problema. Dice, calcule el módulo de la suma de dos vectores perpendiculares, ahí está el vector A y el vector B, cuyos módulos son 6 y 8 unidades respectivamente. ¿Listo? Entonces aquí te voy a decir algunas cosas que son de interés. Nota que aquí tienes a dos vectores A y B, ¿ya? Ahora, ¿cómo te das cuenta de que estos son vectores? Te das cuenta que estos son vectores porque tienen a la flechita en la parte superior. Ahí está la flechita del vector A y aquí está la flechita del vector B. Ahora, ¿por qué es tan importante que te des cuenta que estos son vectores? Porque cuando analices a estos dos vectores vas a utilizar tres parámetros importantes que son el módulo, la dirección y el sentido. ¿Listo? Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, nos está diciendo de que estos dos vectores son perpendiculares. En el examen también te pueden decir que son ortogonales, es lo mismo, ¿listo? Y cuando te dicen que son perpendiculares, te están diciendo de que las aberturas entre ellos forman un ángulo de 90 grados, ¿listo? Quiere decir en todo caso de que si te imaginas un vector que sea horizontal, el otro sí o sí debe ser vertical, ¿ya? Eso. Ahora, otra cosa que es importante aquí te dice cuyos módulos son 6 y 8 unidades. Cuando te dice módulo, ahí te está diciendo el tamaño que tiene el vector o, si quieres, el tamaño que tiene la flecha que te vas a imaginar, ¿listo? Entonces aquí vamos a decir que sacamos datos ahí y decimos, ¿no? Nota esto. El módulo del vector A, ¿ya? Y aquí te tienes que dar cuenta de que cuando anoto al módulo, solamente anoto la letra, ya no se anota la flechita, no, solamente se anota la letra. Entonces aquí dices, el módulo o el tamaño del vector A es igual a 6, aquí lo mismo, ¿no? El módulo o el tamaño del vector B es igual a 8, ¿listo? Y lo que me está pidiendo es la resultante. Ahora, cuando te dice la resultante, ahí te está pidiendo la suma, pero lo que tienes que estar claro es de que no es la suma algebraica, no, es la suma vectorial, ¿listo? Ahora, entonces lo que vamos a hacer es, como el problema no nos está dando gráfico, nosotros nos vamos a inventar este gráfico de aquí, ¿ya? Nosotros nos vamos a inventar a un vector A y ahí está, ahí nota esto, ahí te inventas a la flecha y le dices que ese es el vector A, ¿listo? Ahora, de esta flecha es súper importante que te des cuenta su cola, su punta y hacia dónde está direccionado el vector, ¿listo? Ahora, ahí tenemos un vector horizontal, ¿ya? Ahora, como dice que son perpendiculares, el otro vector B sí o sí debe ser vertical, sí o sí. ¿Por qué? Porque esta abertura de aquí entre estos dos vectores va a formar los 90 grados, ¿listo? Entonces ahí está mi vector B que digo que está apuntando hacia arriba, ¿ya? Puedes inventarte cualquier vector apuntando a cualquier lado. El hecho es de que sí o sí tienen que formar 90 grados, ¿listo? Así estamos bien. Ahora, nota, aquí voy a hacer la suma vectorial. ¿Y cómo se hace la suma vectorial? Y lo primero que tienes que hacer es, debes agarrar a uno de los dos vectores, a cualquiera que tú quieras. Digamos, voy a agarrar al vector A, ya, el vector verde. Entonces, primero dibujo aquí a mi vector verde. Ahí está, lo dibujo tal y como me he imaginado, horizontal, con su punta apuntando a la derecha, ¿listo? Entonces dibujo primero el vector verde y a eso le sumo el vector B, y para sumar lo que tienes que hacer es colocar la punta del primer vector con la cola del segundo vector, ¿ya? Entonces aquí está, mira, aquí en la punta de mi vector A ha comenzado la cola del vector B y ahí está apuntando hacia arriba, ¿listo? Entonces cuando digas que tienes punta y cola, a eso se le llama la suma vectorial, ¿listo? Entonces ya has colocado a los dos vectores y tu vector suma o tu vector resultante es el vector que empieza en la cola del primer vector que has colocado y que termina en la punta del último vector colocado. Entonces aquí está, sería este vector rojo que le estamos llamando vector R. Hasta ahí estamos claros, ¿no?
Ahora, esta abertura de aquí entre la horizontal y la vertical, a esta abertura se le llama 90 grados. ¿Listo? Ahí estamos. Y por eso son perpendiculares. Ahora, tienes que darte cuenta también de que cuando estés en tu examen, tú vas a hacer a este gráfico de aquí. Este gráfico es el que vas a hacer en tu examen, ¿perfecto? Con flechas, ¿no ve? Pero luego de haber hecho el gráfico, te imaginas el gráfico trigonométrico. O sea, ya no te importarían las flechas. Las flechas solamente te han importado para ver hacia dónde apuntaría el vector resultante, ¿ya? Pero cuando ya haces los cálculos, ya lo haces simplemente con líneas, o sea, con tamaños. Y mira la diferencia de que aquí, cuando haces el gráfico vectorial, aquí tienes que colocar a la letra con su flecha en la parte de arriba. Pero cuando ya haces el gráfico trigonométrico, solamente colocas a la letra, porque solamente estás hablando de tamaños y tampoco te interesan las puntas, ¿listo? Entonces, en este gráfico es en el que tienes que trabajar en tu cabecita, ¿listo? Ahora, a este cuadradito de aquí se le llama los 90 grados, ¿ya? Y por eso son perpendiculares. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Como ya tienes trigonometría, ahí utilizas el teorema de Pitágoras. Ahora, el teorema de Pitágoras te dice de que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces, ahí reconoces quién es la hipotenusa, ¿ya? Y aquí date cuenta de que en este triángulo la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Entonces te tienes que preguntar, ¿cuál es el lado más largo? ¿El verde, el amarillo o el rojo? Y en este caso te das cuenta de que es el rojo, ¿no ves? ¿Listo? Entonces R sería tu hipotenusa. Es por eso que aquí colocas R elevado al cuadrado. Y eso lo sumas con los otros dos catetos. Aquí está el primer cateto, que sería el A, y aquí está el segundo cateto, que sería el B. Entonces dices aquí el cateto número 1, que sería A, lo elevas al cuadrado, más el cateto número 2, que sería B, elevado al cuadrado. Ahora, tienes que darte cuenta de que cuando usas las fórmulas trigonométricas, las estás usando solamente con los módulos. Es por eso de que aquí en la fórmula no se coloca la flechita en la parte de arriba. No, ya la flechita del vector te ha servido para hacer el gráfico, ¿listo? Luego se va a complicar más y luego va a ser mucho más importante eso, ¿listo? Ya, pero ahí tienes a tu Pitágoras, ¿listo? Entonces de aquí lo que haces es despejas la resultante y dices que el cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada de todo lo que está al lado derecho, ¿no? Y ahí simplemente reemplazas datos, dices que el módulo de A es igual a 6 y el módulo de B es igual a 8. Ya eso lo elevas al cuadrado, lo sumas y le sacas la raíz y el resultado final sería que el módulo es igual a 10 unidades del vector resultante, ¿ya? Y esa sería tu respuesta. Bien facilito, ¿no ven? Pero como te digo, es importante que te des cuenta de cuando estás trabajando con vectores y cuando estás trabajando con módulos. Solo por ese caso, al principio te dije de que te están pidiendo la suma vectorial, no la suma algebraica, ya vectorial. ¿Por qué? Porque si digamos te hubieran pedido la suma algebraica, tú hubieras dicho de que 6 más 8 sería igual a 14, ¿no ve? Pero nota que no es el resultado 14 porque no te están pidiendo la suma algebraica, te están pidiendo la suma vectorial, ¿ya? Y la suma vectorial se hace cuando colocas en punta y cola a todos los vectores. Ya, vamos con el siguiente problema. Dice, los módulos de los vectores A y B que se muestran en la figura son 2 y 6 unidades respectivamente. Pregunta, ¿cuál deberá ser el módulo del tercer vector C para que el módulo del vector suma de todos los vectores sea igual a 10? Ahí está, ¿no? Y aquí te dan gráfico, ¿ya? Este gráfico es parte del problema, por si acaso. Este problema ha entrado a examen de dispensación incluso en la facultad, ¿ya? Entonces, mucho ojo, ese gráfico te dan ahí. Ahora, cuidado que digas aquí lo que dijeron todos, ¿no? A ver, los vectores ya están en punta y cola. Mira, tienes el vector A, punta
y está chocando con la cola del vector C, ¿ya? Y la tienes a la punta del vector C que está chocando con la cola del vector B. Entonces ya están en punta y cola. Y lo único que hago es sacar el vector que sería igual a empezar en la cola del primer vector y colocarlo en la punta del último vector, ¿no ve? Pero en este caso no te conviene hacer eso en este momento. ¿Por qué? Porque si haces eso en este momento vas a tener una línea que te va a dar a dos triángulos rectángulos, pero te van a faltar datos para resolver a los dos triángulos rectángulos, y además que se va a hacer muy largo el problema. ¿Listo? Entonces lo que realmente tienes que hacer es esto. Ya primero te sacas datos y dices que el módulo o el tamaño de la flecha verde A es igual a 2. Otro, el módulo o el tamaño de la flecha B es igual a 6. ¿Ya? Y ahí te dice que el módulo de la resultante del vector suma es igual a 10. Y lo que te están pidiendo es cuánto vale el módulo del vector C. ¿Listo? Ahí está. Otra vez te repito de que los módulos son anotar solamente las letras sin la flecha de arriba, ¿ya? Eso tiene que estar súper claro. Ahora, mira lo que vamos a hacer en el problema. Vamos a trasladar a los vectores. ¿Por qué? Porque sumar A más B más C es lo mismo que sumar A más C más B. Es lo mismo que sumar B más C más A. ¿Listo? O sea, el orden en el que sumes los vectores y que lo coloques en punta y cola no tiene nada que ver, igual te va a dar al mismo resultado. Entonces mira, lo único que estoy haciendo aquí es, me estoy ayudando un poco y voy a decir aquí que primero anoto al vector A. Entonces ahí está, ahí coloco al vector A que está con color verde, ¿no ve? Ahora, para sumarlo tengo que colocarlo en punta y cola. Entonces aquí voy a elegir al vector B y voy a colocar ahí la punta del vector A con la cola del vector B, y ahí estoy haciendo la suma de A y B, ya vectorialmente, por eso es que tienen la flecha en la parte de arriba. Y finalmente voy a colocar la punta del vector B con la cola del vector C, y ahí estoy haciendo la suma entre B y C, ya, y me quedaría este lado horizontal hecho por los vectores A y B, y este lado vertical hecho por el vector C. Ahora la resultante, ¿de dónde empieza? Empieza de la cola del primer vector colocado hasta la punta del último vector colocado. Ahí está, y esa sería la resultante, ¿ya? Entonces nota que efectivamente tenemos a un triángulo rectángulo. ¿Listo? Ahora, no vamos a hacer ya el gráfico trigonométrico, o sea, el triángulo ya sin flechas. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que tenemos que imaginarnos ese gráfico trigonométrico, y ahí utilizaríamos las fórmulas de trigonometría, ¿no? En este caso, la fórmula del teorema de Pitágoras. Ahora, solo por si acaso, el teorema de Pitágoras se usa únicamente para triángulos rectángulos. ¿Listo? Porque si el triángulo no es rectángulo, ya no tienes que usar Pitágoras, ya usas otra cosa. ¿Listo? Entonces ahí está, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la hipotenusa? Ya sabes, ¿no ve? La hipotenusa es el lado más largo, o si quieres, el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. Esa se le llama hipotenusa. En este caso sería R, pero nota que R ya se está anotando sin flecha. Entonces digo R al cuadrado sería igual a el primer cateto. El primer cateto aquí sería la suma entre A y B, ¿ya? Aquí está, ¿no? Este sería el primer cateto, la suma entre A y B. Entonces aquí dices A más B. Y todo eso lo tienes que colocar en paréntesis, todo eso lo colocas en paréntesis y lo elevas a un solo cuadrado. Cuidado que estés elevando a cada uno, no. Tienes que hacer primero la suma de los dos vectores, ahí está, la suma, y a todo eso se le eleva al cuadrado. Más el otro cateto elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Y de aquí te das cuenta de que tienes a todos los datos, entonces tienes que despejar a C. Y dices que el cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada, y que la suma de A más B elevado al cuadrado pasa al otro lado a restar. Ahí está, ¿no? Tienes a R al cuadrado menos paréntesis A más B, cierro paréntesis, todo es elevado al cuadrado, y eso en raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces ahí
reemplazas datos, ahí está, R vale 10, A vale 2, B vale 6, y ahí tienes que meter eso a tu calculadora y el resultado te da que C vale 6 unidades, ¿ya? Y esa es tu respuesta. Entonces, como te puedo decir, es que hay ocasiones donde debes mover a los vectores para que se hagan gráficos más fáciles, ¿listo? De todas formas, si es que alguien hubiera tratado de resolver, como hemos dicho al principio, que directamente coloco el vector resultante, posiblemente se hubiera podido, pero sería un gran trabajo, ¿listo? Vamos con el último ejercicio que igual en todo el examen dice ahí: los módulos de dos vectores suma, ahí está, el suma sub 1 y el vector suma sub 2 son 9 y 12 respectivamente, donde ese sub 1 es igual a la suma del vector A más el vector B, y ese sub 2 es igual a 2 veces el vector A más el vector B. Además se sabe que A y B son perpendiculares. Hallar los módulos de A y B. ¿Listo? Ahí está. Bien facilito, y vamos a decir así. Ya ahí nota que estamos anotando los módulos. Ahí está el módulo de la suma primera, que sería 9, el módulo de la segunda suma, que sería igual a 12, y los vectores que me están pidiendo son A y B, ¿listo? Pero me indica de que los vectores son perpendiculares. Entonces ya conoces esto, ¿no? Cuando no te dan el gráfico, pero te dicen que los vectores son perpendiculares, entonces tú tienes que inventarte dos vectores, ¿ya? Y te inventas al vector A, que va a ser horizontal, y estás obligado a inventarte al otro vector B, que tendría que ser vertical, ¿listo? Ahí está, te inventas los tamaños, no hay ningún problema, y te inventas hacia dónde están apuntando, ¿ya? Entonces, ahora vas a hacer a la primera suma, y ya sabes cómo se hace la primera suma. Primero colocas al primer vector A, ahí está, en la parte de abajo está el primer vector A, y dices punta y cola con el otro vector, ahí está, ¿no? La punta del vector A está chocando con la cola del vector B, y ahí tienes a la suma, ¿listo? Y el vector resultante es el vector que empieza en la cola del primer vector que has colocado y termina en la punta del último vector que has colocado. Ya es por eso que ahí el vector suma sub 1 tiene su punta en la punta del vector B, ¿listo? Ahí está. Y ahí ya sabes de que ese es el gráfico vectorial, pero lo que tú te tienes que imaginar es al mismo gráfico, solamente que trigonométrico, ¿no? Y por eso es que utilizas las fórmulas trigonométricas, ¿ya? Como tienes aquí un triángulo rectángulo, vas a usar Pitágoras, ¿ya? Y dices que la hipotenusa es igual al mayor de los lados. En este caso la hipotenusa es igual al S sub 1, ¿ya? Y ese S sub 1 debe estar elevado al cuadrado. Ahí está, ya S sub 1 elevado al cuadrado. Nota que no tiene flechitas, ya que estamos hablando de módulos, ¿ya? Y eso sería igual al primer cateto, que en este caso sería el cateto A, ahí está, A elevado al cuadrado, más el segundo cateto, que en este caso sería el cateto B elevado al cuadrado, ¿listo? Ahí a eso le vamos a llamar ecuación número 1. Ahora, vamos a hacer lo mismo para la suma 2. Entonces ahí decimos de que la suma sub 2 es igual a 2 veces A, ahí está, 2 veces A. Entonces aquí lo que tienes que hacer es colocas a un vector A y luego colocas a otro vector A. Entonces ahí está 2 veces A. Por eso es que este lado verde es el doble de este tamaño A de aquí, ¿ya? Entonces ahí está, ese es 2 veces A, tienes que colocarlo en punta y cola, ¿no? Luego dices punta y cola el vector B, y ahí está, ¿no? Punta y cola el vector B. Y el vector que cierra sería el vector suma sub 2, ya que ya sabes dónde empieza y dónde termina. Entonces ahí utilizas Pitágoras y dices, ¿no ves? La hipotenusa, que sería S sub 2, ahí está, S sub 2 elevado al cuadrado. Eso sería igual al primer cateto. El primer cateto en este caso es 2 veces A, entonces tienes que colocar paréntesis 2 veces A
y cierras paréntesis y a todo eso se eleva a un solo cuadrado. ¿Listo? Ahí está bien escrito, ¿no? Más el otro cateto que sería el vector b elevado al cuadrado. Y esa sería tu ecuación número 2. ¿Listo? Entonces allí vamos a resolver el sistema de ecuaciones y vamos a decir, ¿no? De la ecuación 1, ¿ya? Entonces de la ecuación 1 lo que estoy despejando es el valor de b al cuadrado. Entonces digo, mira, me voy a mi ecuación 1, ya aquí está, y digo que a al cuadrado está sumando, entonces pasaría al lado izquierdo a restar y ahí está, ¿no? El s sub 1 al cuadrado menos a al cuadrado, eso sería igual a b al cuadrado. A eso le llamo ecuación 3, ¿listo? Ahora, esta ecuación 3 la voy a reemplazar en esta ecuación 2, ¿listo? Entonces ahí está. Digo, el s sub 2 elevado al cuadrado, ahí está, el s sub 2 elevado al cuadrado sería igual a paréntesis 2a, todo eso elevado al cuadrado, ahí está, paréntesis 2a, todo eso elevado al cuadrado, más, ahí está, más, y aquí está, ¿no? En lugar de colocar a b al cuadrado, voy a colocar a mi ecuación 3, ahí está, más, entonces, el s sub 1 elevado al cuadrado menos el a elevado al cuadrado, ¿listo? Ahí, solamente hemos reemplazado, ¿no? Y ahora vamos a despejar a. Entonces aquí utilizamos la propiedad de exponentes que dice de que cuando hay cosas que se están multiplicando y todas esas cosas están elevados a un exponente, el exponente sí se reparte para cada uno, ya, para cada producto, ¿no? Entonces aquí sería 2 elevado al cuadrado, eso sería 4, ahí está. Y aquí sería a elevado al cuadrado, eso sería a al cuadrado, ¿listo? Y todo lo demás simplemente está copiado. Aquí seguimos, vamos a hacer ya las operaciones. Aquí tendríamos a s sub 2 elevado al cuadrado y aquí este s sub 1 elevado al cuadrado que está sumando al lado derecho, al lado izquierdo ha pasado a restar, y ahí tienes al s sub 1 elevado al cuadrado. Y aquí haces términos semejantes, dices 4a al cuadrado menos a al cuadrado, el resultado es 3a al cuadrado, ¿listo? Y de ahí despejas a tu a, dices, el 3 se está multiplicando, pasa a dividir, ahí está, entonces le pasa a dividir a todo, ¿listo? Y el cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada, ahí está la raíz cuadrada, ¿listo? Y ahí lo único que haces es reemplazas datos, ya tienes ese sub 2 y tienes ese sub 1, ahí está, reemplazas datos, lo colocas en tu calculadora y dices que a es igual a 4,58, ¿listo? Ahí estás hallando al módulo del vector a, estás hallando al módulo o al tamaño de este vector verde, ¿listo? Ahí está, bien clarito, ¿no? Y ahora este valor lo reemplazas en cualquiera de las ecuaciones, pero obviamente te conviene reemplazar en la ecuación 3 ya que b está despejado ahí. Entonces dices en 3, ahí está, estoy volviendo a anotar la ecuación 3 y vamos a despejar b primero. Ahí está, y decimos que el cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada, ahí está. Y reemplazamos los datos, ¿no? S sub 1 vale 9 y el valor de a es 4,58 que hemos hallado. Ahí está, lo elevamos al cuadrado y le sacamos raíces y el resultado final es de 7,75. Esas son las dos respuestas que te estaba pidiendo el problema de examen, ¿ya? Entonces, como te digo, solamente tienes que darte cuenta el momento en el que estás trabajando vectorialmente y el momento en el que estás trabajando escalarmente, ¿listo? ¿Ya? Entonces, no te olvides de suscribirte y seguir compartiendo los videos para que sigamos creciendo.